invite my colleague on the panel, Diego Garcia Sayan, to speak to us. Now, he brings a wealth of experience to this topic. He's a former president of the Inter-American Court of Human Rights, and before he was president, he was a judge on the court. He's been foreign minister here in Peru. He also served as Minister of Justice and Human Rights, and he was a UN Special Rapporteur on the independence and judges of the legal profession, following my good friend Monica Pinto, who I'll see next week. So he brings just incredible experience to this topic, and we're looking forward to your perspective. Good afternoon. Thank you, Lucinda. Thank you, everybody here. When I was hearing you, Lucinda, about the past experiences, there are many things come to the memory, structural things, tendencies in the world, in our countries, and so on. But one personal story came to me that has connection with one of the last functions I have performed as a special rapporteur of the UN on independence of justice. I have just finished my term in November last year. No? I was beginning my function 6 years ago, and I made a comment with persons in the office there in Geneva to say that, well, I think that my first, or the next report of the rapporteur, but my first report could be about the connection between corruption and independence of justice, which is a thing which sounds more or less obvious. I was astonished by the reaction I received. It was nobody from the top-ranking people of the UN, I must say. The response was quite bureaucratic, but gave a big meaning of how things eventually are understood in certain international institutions. They say, no, here in Geneva, we deal with human rights. The matter of crime and corruption has to do with Vienna. Vienna is other office. We are not, Vienna, we must not compete with that. So they have to report about the UN Convention Against Corruption. We should report about only UN treaties. So I just heard that, and I made my first report stating that corruption was and is, continue to be, unfortunately, one of the sources of human rights violations because it deprives major resources. It generates dysfunction of public institutions to serve private interests, which sounds more or less obvious. No? So, following what happened with the UN Convention Against Corruption, which, let me say, for my advice, is one of the most fantastic universal treaties that has been built and adopted in the last decades in the world. Perhaps it was the last meeting of the state parties 2 years ago, when in the analysis that was adopted by consensus in New York in the General Assembly, they connect the efficacy of the UN Convention Against Corruption with specific treaties, specific guidelines adopted in the UN that have to do directly with independence of justice and with the function of prosecutors in the world. That's one of the agreements of state parties, which in the practice are in many cases controversial with how these instruments regarding to independence of justice are dealt and interpreted. But anyway, it was a very clear and explicit connection about to what extent the efficacy of the UN Convention Against Corruption has to do with rule of law, has to do with an independent justice, with things that state parties, not the rapporteur anymore, but the state parties say that in a footnote in one of the agreements adopted a couple of years ago. Voy a pasar al castellano. Español lo llaman en otros lados, yo lo llamo castellano. ¿No? Lo obvio, la corrupción pues es una fuente en sí misma de afectación de los derechos humanos, no creo que tenga que elaborar mucho al respecto. Pero lo que sí quiero comentar ahora es recapitular algo que todas y todos ustedes conocen perfectamente bien, que es cómo la eficacia en el enfrentamiento a la corrupción tiene que ver
con estándares e instrumentos internacionales sustantivos que le hacen esencialmente al Estado de Derecho. Y son casi 3 grupos de valores y de normas en ese sentido. Primero, los principios, las guías establecidas por consenso en las Naciones Unidas, que son las guías, la Agenda para el Desarrollo Sostenible para el 2030, que tiene muchísimas referencias al Estado de Derecho y a la necesidad de instituciones transparentes, accesibles y eficaces para una institucionalidad que enfrente, entre otras cosas, lo dice el objetivo 16 de los del desarrollo sostenible, prevenir y enfrentar la corrupción. Esto está conectado directamente a una justicia imparcial e independiente, que es la única que puede enfrentar adecuadamente la corrupción. Los objetivos de desarrollo sostenible están planteados, se está haciendo evaluaciones periódicamente y va a haber naturalmente una particular en el año 2030. No es un tratado internacional, pero es una herramienta sustantiva de Naciones Unidas que hace de la corrupción un tema y un reto fundamental. 2. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es, repito, bajo mi modesto criterio, uno de los más fantásticos tratados internacionales que existen, porque sin perjuicio de la importancia innovadora que dio la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Universal tiene un componente operacional de una precisión, de una claridad inusual en los tratados internacionales, en donde finalmente la operatividad queda mucho librada a la voluntad de espacios políticos de los estados. Eso no es así. En este tratado, que es uno de los que más estados partes tiene desde que se constituyó las Naciones Unidas. Estados Unidos, que no suele ser parte de estos institutos vinculantes, es uno de los estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece mecanismos concretos de cooperación que tienen que ver con la extradición y particularmente con la cooperación judicial, que podría haber sido reducida o en pocos artículos como la Convención Interamericana, que es anterior, no la estoy criticando, simplemente es parte de un proceso evolutivo y de desarrollo, pero establece todos los aspectos operacionales para que los fiscales de un país puedan acceder a la información de una investigación que están haciendo los fiscales de otro país, en un contexto en donde la corrupción está cada vez más conectada al crimen organizado o al aspecto internacional de las redes de corrupción. Y el ejemplo que todas las peruanas y peruanos que están aquí lo conocen perfectamente bien, pero que lo comparto con nuestros visitantes, es cómo gracias a esa convención fue posible que mientras se estaba investigando por los fiscales de Brasil el caso Lava Jato, no había sentencia, los expedientes fiscales, como cualquier expediente fiscal, eran expedientes reservados y las diligencias lo eran también, pero en ella participaban fiscales del Perú, que iban a informarse, a recoger información y a encontrar que había una mina de datos sobre hechos de corrupción en el Perú que involucraban a veces a las mismas personas que estaban siendo investigadas en Brasil, pero que daban una agenda de sospechosos y de investigables en el Perú absolutamente espectacular, y eso abrió procesos de investigación acá. Nada de eso hubiera sido posible sin la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ese es el punto de partida fundamental. Pero la tercera pieza de esto es tal vez la más importante y la más interesante desde el punto de vista de los valores, lo que hace que todo esto pueda funcionar. Porque tiene que ver, por ejemplo, también con extradición. Pregunto, si un país X solicita en extradición a un ciudadano que está en mi país, ¿no?, probablemente una de las preguntas que haría ese gobierno que tiene que decidir si admite o no la extradición es si en ese país solicitante la justicia es independiente. Porque si la justicia no fuera independiente y responde a criterios o políticos
o de grupos criminales, porque a veces es muy independiente frente al poder político, pero la dependencia es de otras fuentes de poder. Evidentemente yo no voy a extraditar a nadie a ese país que tiene una justicia sometida a un grupo de criminales o a un gobierno autoritario y dictatorial. Entonces, lo que planteé originalmente como relator y que después ya está incluido en lo que los Estados partes admiten cuando analizan la eficacia de la Convención, es que todo esto tiene que estar conectado a estándares de independencia judicial, para que esto pueda funcionar y para que esto pueda generar mecanismos de interacción eficaces y que no respondan a problemas. Y por eso, cuando los Estados partes incorporan en la evaluación de la Convención los principios básicos de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial de 1985, las directrices sobre la función de los fiscales de 1990 y los principios básicos de Bangalore sobre integridad judicial, que regulan más bien la integridad que tienen que tener jueces y juezas para ser confiables. Es muy interesante que los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que probablemente no lo hubieran hecho cuando se estaba redactando la Convención, hayan incorporado como elementos interpretativos a estas tres piezas fundamentales. Entonces, eso creo que abre un terreno muy interesante, que resuelve automáticamente y de manera radical esta diferencia entre Viena con el crimen y Ginebra con los derechos humanos. Gran estupidez, para empezar, para hacer de esto una síntesis conceptual absolutamente esencial en el que la eficacia de un instrumento de lucha contra la corrupción tiene que ver con la confianza que generan recíprocamente los sistemas judiciales. De manera que la independencia judicial, que nunca fue pensada como concepto que tenía que ver tanto con los derechos de los jueces o juezas, sino básicamente con los derechos de la gente, de la ciudadanía, a tener autoridades judiciales que resuelvan, obviamente conforme a la ley y a la Constitución, y no a intereses particulares, hace que hoy día haga que, si se quiere enfrentar seriamente a la corrupción, este componente, que no es de derechos humanos, sino esencial para las reglas de derecho internacional, sea incorporado como un elemento absolutamente esencial. Entonces, y con esto quiero terminar, simplemente la pregunta especulativa, reflexiva, tal vez algo pesimista, en un escenario global en que las corrientes autoritarias avanzan de distintas maneras a ejercer posición en diferentes regiones del mundo. Eso no corresponde a un modelo económico, social para nada, sino son procesos que están en marcha en varios países. ¿Cuánto de esto debilita la institucionalidad que es indispensable para prevenir y enfrentar la corrupción? Creo que la conclusión es más o menos obvia, ¿no? Los procesos autoritarios en donde se restringe y elimina los valores de la tolerancia, los valores de la transparencia, evidentemente son afectados seriamente en el enfrentamiento y la prevención de la corrupción. Entonces, esta dicotomía absurda, la corrupción por un tema policial y judicial y la independencia como un tema de los que pelean por los derechos humanos, es una distinción que no tiene pues ningún sentido, y hace que tengamos que de alguna manera reenfocar el análisis de la institucionalidad de derechos humanos para verlo como algo que responde no solamente a principios abstractos que están establecidos en multitud de instrumentos universales y regionales, sino como una herramienta esencial para una amenaza creciente que, según los datos disponibles, absorbe por lo menos el 4 o 5% de los recursos del Producto Bruto Mundial y los deriva hacia la corrupción o la apropiación ilícita. Entonces estamos hablando de dinero, estamos hablando de recursos financieros que se pueden utilizar para el desarrollo, para la educación, para hospitales, ¿no? Entonces no es cuestión ya de discutir tanto si me parece bien o mal que haya violación de los derechos humanos, sino un elemento absolutamente esencial. Entonces, agradezco muchísimo, y Lucinda, gracias porque hemos tenido reuniones de coordinación con los colegas antes de ahora y ha sido muy fácil llegar a un encuentro para dividirnos el trabajo en esta presentación,
y agradezco a todas y todos, agradezco al embajador Óscar Maurtua por la invitación para poder compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. Muchas gracias. Thank you very much, Diego. There's some real insights in what he said about how you make these instruments effective. And I think we should all take those lessons and try to apply them. But he's also reminded us of the fundamental importance that judicial independence plays in all of our systems. So